Buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de la Sala Ágora. Mi nombre es Isabel y trabajo para Zetaqua, que es uno de los centros tecnológicos de investigación de Suez, que es una empresa de gestión integral del agua. En Zetaqua desarrollamos soluciones innovadoras para un amplio espectro. Estaríamos hablando desde potabilización hasta depuración y de ámbito urbano e industrial. Entonces, en la charla que nos ocupa hoy hablaremos de eliminación de principios activos en aguas y vertidos, por tanto, depuración de aguas en ámbito industrial. Voy a comenzar haciendo un resumen muy breve de qué es Suez en números. Contamos con un portfolio de más de 100 soluciones adaptadas al cliente. Somos 2.000 profesionales trabajando en más de 20 países y tenemos más de 2.000 clientes industriales y presencia en unas 2.000 instalaciones, ¿vale? Como gestión de soluciones del agua. Además, tenemos una inversión importante en innovación y desarrollo y una amplia experiencia en el campo del agua. Como les decía, somos proveedores de soluciones integrales para la gestión del agua, desde la consultoría, pasando por proyección, diseño, construcción y operación de plantas. Siempre hablamos de soluciones que son adaptadas, flexibles, enfocadas al cliente. Y en cuanto al contenido de la presentación, voy a empezar poniendo un poco en contexto de cuál es la problemática de la contaminación de las aguas. Después os contaré cuáles son las soluciones comerciales disponibles y cuáles son las ventajas de la tecnología que ofrecemos con respecto a otras tecnologías. Haré una breve alusión de los resultados de las referencias que tenemos de esta tecnología en el sector químico. Y para terminar, daré unos números de cuál es la oportunidad de mercado de la tecnología. Bien, en cuanto a la problemática, como todos sabéis, la contaminación de las aguas no es un problema nuevo, pero sí que hay ciertas partes de contaminación, ciertos compartimentos de esa contaminación que despiertan una preocupación que es relativamente emergente. Son lo que se llaman contaminantes emergentes o microcontaminantes, porque a pesar de que están en el agua en muy pequeñas concentraciones, tienen efectos muy negativos tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Además de estos contaminantes emergentes, en el ámbito industrial podemos encontrar otro tipo de contaminantes típicos, como serían la materia orgánica recalcitrante, por ejemplo, compuestos orgánicos absorbibles o metales pesados. En cuanto a los contaminantes emergentes, las principales fuentes que tenemos son, cuando hablo de contaminantes emergentes me refiero principalmente a principios activos, ¿vale? Estaríamos hablando del ámbito doméstico, las aguas residuales de cada una de nuestras casas, los hospitales y las industrias químicas y farmacéuticas. De acuerdo con el modelo actual, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, todas estas aguas industriales van a una depuradora central, que es una depuradora de aguas residuales urbanas. ¿Qué ocurre con estas depuradoras? Que no están preparadas para tratar esta contaminación porque no se han diseñado para este tipo de contaminación emergente. Y como resultado, acaban en el medio y tienen efectos, como os decía, no solo de contaminación de recursos hídricos, sino que además tienen efectos negativos sobre la fauna acuática. Por ejemplo, en el caso de principios activos, que pueden ser hormonas, tienen efectos de disrupción endocrina y pueden provocar incluso feminización de peces. Es un problema muy grave y del que la Comisión Europea está tomando mucha conciencia. Por tanto, se está empezando, aunque no existe una limitación de vertidos, se está empezando a trabajar en este ámbito y ya existe una lista de sustancias prioritarias para las que se han establecido unos estándares de calidad que se deben alcanzar en las aguas naturales. Aparte de la contaminación emergente, para otros tipos de contaminación que podemos encontrar en el sector químico, tenemos, por ejemplo, la BREF de mejores técnicas disponibles en el sector químico, que está reflejada en una directiva europea. Como regulación de la contaminación emergente en Europa tenemos a Suiza como país pionero en establecer esas limitaciones
Y luego otros países como Holanda, Alemania y Dinamarca ya han empezado a remodelar sus plantas de tratamiento. Como os decía, el modelo actual es tratar las aguas en una depuradora de manera centralizada. Las características de estas aguas residuales son que tenemos grandes volúmenes de agua residual mezclada, ¿vale? Y bajas concentraciones de principios activos, lógicamente. Lo que proponemos es un modelo centralizado de esas aguas residuales, es decir, ir a atacar el problema en origen, atacar el problema en la industria, donde tenemos bajos caudales y altas concentraciones de principios activos. Y además tenemos otros componentes tóxicos que no se encuentran en las aguas residuales urbanas. Y de esta manera lo que estamos haciendo es acotar el área de influencia de estos vertidos, facilitar su control, evitar la dilución de estos contaminantes y, por supuesto, evitar que sean descargados a la red de saneamiento urbana. En cuanto al tratamiento centralizado, por ejemplo, en la industria farmacéutica tenemos, según el Global Water Intelligence, una previsión de inversión en 2020 de unos 240 millones de euros solo para tratamiento de aguas residuales. Algunas farmas de considerable renombre ya están implantando sistemas novedosos para tratar sus aguas residuales y atajar este problema. Soluciones comerciales disponibles para poner solución a este problema. Fundamentalmente, cuando hablamos de relación coste-eficacia, nos centramos o en ozonización o en carbón activo. Ambas opciones, ya os digo, son favorables en estos términos, es decir, son perfectamente implementables. El problema de la ozonización es que requiere una alta demanda energética para producir el ozono, que además tiene que ser una producción in situ. Y que, como consecuencia de esa oxidación, los compuestos intermedios a veces pueden ser incluso más tóxicos que los parentales, por lo que hay que llevar un control muy riguroso para que esa oxidación sea completa y no se produzca este fenómeno. En el caso del carbón activo tenemos dos variantes, el carbón activo granular, ¿vale?, en gránulos, y el carbón activo en polvo. El carbón activo granular tiene menor superficie específica que el carbón activo en polvo, por lo tanto es menos eficaz, tiene menos capacidad de absorber contaminantes por unidad de peso y además, una vez los filtros de carbón se saturan, hay que regenerarlos y reponerlos. En el caso del carbón activo en polvo, lo que necesitamos es una superficie de terreno más amplia para implementar la solución. En cualquier caso, estamos hablando tanto de la ozonización como del carbón activo, estamos hablando de tratamientos terciarios, es decir, un tratamiento convencional irían seguidos de un tratamiento convencional. ¿Vale? En el caso del carbón activo en polvo, lo que ocurre es que tienes tu tratamiento convencional biológico y a continuación tienes un tanque de contacto en el que pones el agua residual con el carbón activo, pero necesitas un medio de separación de ese carbón activo y del efluente líquido. Por tanto, necesitas primero un decantador, que sería como un decantador de un proceso biológico, y para terminar de afinar y que no se escape ninguna partícula de carbón necesitarías un filtro de arena que además también tendrías que regenerar con el coste que implica. Por tanto, nosotros lo que proponemos es una solución integrada. En lugar de implantar un tratamiento terciario, la idea es introducir el carbón activo directamente sobre un sistema biológico. Este concepto es SEMPAC, que son las siglas de Sequential Membrane Bioreactor with Pack Addition, que es una patente de la Universidad de Santiago de Compostela. La configuración SEMPAC sería un reactor biológico secuencial en el que añadimos el carbón activo, seguido de un reactor biológico de membranas. Perdón. De manera que en el primer paso estaríamos eliminando, como cualquier tratamiento convencional, la materia orgánica y el nitrógeno, ¿vale? Y además estaríamos eliminando los principios activos. Como consecuencia de la integración del fango biológico y del carbón activo, vamos a tener una biorregeneración del carbón activo que os explicaré a continuación. En el segundo paso tenemos un afino de la depuración y tenemos esa separación sólido-líquido. Por un lado retenemos el fango y el carbón activo y por otro lado tenemos el efluente. Como os comentaba, la ventaja competitiva de esta tecnología es la integración del fango biológico y el carbón activo.
y además los principios activos que tenemos en el interior del reactor retenidos por el sistema de membranas durante largos tiempos de contacto. ¿Qué ocurre? Tenemos el carbón activo en el que se absorben los principios activos y en el que además se absorbe el fango biológico, de manera que tenemos un contacto directo que favorece que contaminantes que a priori tenían una biodegradabilidad media aumenten sus flujos de biotransformación, porque tenemos ese contacto directo y tenemos estos largos periodos de contacto, ¿vale? Ese proceso da lugar a un fenómeno que llamamos bioregeneración parcial del carbón activo, ¿vale? Con una optimización de los costes operativos de la tecnología. Además, se mejora la eliminación de materia orgánica recalcitrante y de nitrógeno. Se reduce el potencial inhibitorio del vertido industrial, es decir, el sistema biológico tiene mayor capacidad de absorber las puntas de toxicidad que se dan en la industria y además elimina la toxicidad del efluente. Y el efluente que se obtiene tiene una calidad que es apta para reutilizar en la industria. A nivel de costes, esto repercute también, ha sido probado que la integración del carbón activo en el sistema biológico mejora la permeabilidad de las membranas de un MBR, porque lo que se consigue es que el fango sea más compacto y las partículas que sin ese carbón se quedan libres y obstruirían la membrana estén, digamos, inmersas en la matriz del fango y disminuya ese efecto de obstrucción de la membrana y la esperanza de vida de la membrana es mayor, con lo cual el coste operativo asociado a la reposición de las membranas disminuye. Bien, en cuanto a las referencias de la tecnología en el sector químico o en el tratamiento de principios activos, os voy a mostrar los resultados que se obtuvieron en un hospital, pero existen otras referencias también en el sector farmacéutico. Lo que pasa que por temas de confidencialidad son resultados que no se pueden mostrar, pero la eficacia de la tecnología ha sido demostrada en estos ámbitos. Además, se ha demostrado que tanto el agua hospitalaria con sus características como el agua industrial con sus características son perfectamente tratables con la tecnología, por lo cual es una tecnología que muestra bastante flexibilidad. En el caso del sector químico se ha probado en una industria farmacéutica líder aquí en España y bueno, pues es una industria que se dedica a la comercialización de medicamentos y principios activos. Las características del agua farmacéutica es que tienen una baja biodegradabilidad, un bajo contenido en nutrientes y una concentración de principios activos muy variables, porque es dependiente, evidentemente, del proceso industrial de producción. En el caso de las aguas hospitalarias tenemos una mayor biodegradabilidad, un mayor contenido en nutrientes y una concentración de principios activos más estable, porque la actividad del hospital, digamos, que tiene una mayor estabilidad que lo que sería una industria. Como os decía, la eficacia ha sido probada en ambos ámbitos, ¿vale? Y os muestro los resultados de la aplicación de la tecnología en el tratamiento de aguas residuales hospitalarias. Para que os hagáis una idea, las aguas hospitalarias que antes se asimilaban a urbanas se están dejando de tratar como tal, o de considerar, mejor dicho, como tal, porque se ha visto que tienen concentraciones de principios activos que pueden ser incluso 10 veces las de las aguas residuales urbanas. En las pruebas que llevamos a cabo, hicimos una parte de la experimentación sin carbón activo y otra parte con carbón activo para ver cuál era la sinergia entre los dos procesos que se combinan con la tecnología SEMPAC, que sería la biodegradación y la absorción sobre carbón activo. Los compuestos que se eligieron fueron ibuprofeno, diclofenaco, trimetoprim, etilenestradiol y carbamazepina, o sea, desde analgésicos, hormona anticonceptiva, antibióticos. Y tenemos compuestos que son completamente biodegradables y se eliminarán por biodegradación únicamente, y tenemos compuestos que son recalcitrantes y se eliminarán por absorción. Y luego existen una serie de compuestos que tienen una biodegradabilidad media y es en las que se dan este fenómeno que os comentaba antes. Entonces, por ejemplo, como veis aquí en la figura, en el caso del ibuprofeno, para la barra azul, que sería antes de la adición de carbón activo, tenemos que ya se podían eliminar se podían alcanzar rendimientos superiores al 90%,
¿vale? Pero para compuestos como la carbamazepina, que es un compuesto recalcitrante, antes de la adición de PAC se eliminaba en unos rendimientos muy bajitos y es después de la adición de carbón activo cuando se alcanzan rendimientos de eliminación que son equiparables a los de los compuestos biodegradables. Por tanto, la combinación o la sinergia entre el proceso biológico y la absorción sobre carbón activo no solo tiene resultados eficaces para el tratamiento de las aguas, sino que además permite el proceso de bioregeneración que os comentaba, que resulta en una optimización de los costes operativos de la tecnología. Para terminar, simplemente dar unos datos muy breves. En España, por ejemplo, contamos con más de 40 centros de producción de principios activos. España es el sexto productor europeo de principios activos y si aplicásemos la tecnología SENPAK en este ámbito, solo en España podríamos eliminar unas 1.200 toneladas de estos compuestos al año, evitando los problemas de contaminación que os comentaba al comienzo de la presentación. Por tanto, bueno, os animo a que me preguntéis lo que consideréis sobre la aplicabilidad de la tecnología en el sector químico y además os animo a que os intereséis por otra presentación que no podréis asistir porque se está dando simultáneamente a esta ahora mismo, ¿vale? En el Congreso Científico, en el que se habla no solo de los resultados de la tecnología a nivel más técnico, sino además también del escalado de la misma. Y bueno, mi compañera Teresa Alvariño estará por allí y si no, en cualquier momento, tanto a mí como a ella, nos podéis preguntar las dudas que tengáis. Y con esto terminaríamos. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Alguien que trabaje en alguna industria que esté interesada por saber si tendría potencial aplicabilidad? Vale, pues nada, terminamos. Gracias.